saludamos a todas y todos. En nombre también de mis colegas, compañeras, amigas, agradecemos nuevamente al gran equipo organizador. Nos sentimos muy agradecidas de estar aquí y además reconocemos en ellas también la pertinencia con el programa que nos proponen, por su empatía, por su disponibilidad y por su permanente atención. Gracias en nombre de Vicky, Natalia y Nancy, de todo y a todo el equipo organizador. Queremos decir que esta mesa tiene, como hemos visto ayer, escuchamos al doctor Santi hablar del malestar en la cultura y hacer alguna referencia a las instituciones. Hoy parece, y Magdalena lo dejó claro, que también vamos a introducirnos en roles y prácticas. Y para eso, así como veíamos recién la práctica clínica, ahora estaremos en las prácticas del entramado judicial. Así que voy a presentar a mis compañeras y en primer término la doctora Inés Aparici, médica forense, especialista en anatomía patológica, en medicina legal y en educación en ciencias, subdirectora de la dirección pericial de nuestro Poder Judicial en esta provincia, coordinadora del Foro de Médicos Forenses en la Junta Federal de Cortes Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y vamos. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio de diálogo tan potente y bueno, el rescato de la mesa anterior, el cierre de la doctora Parra en relación con la escucha. A veces los médicos forenses nos sentimos un poco como unos bichos malos que vamos a actuar sobre los niños que están sufriendo, ¿no? Entonces, es un lugar en el que nos ha costado posicionarnos y bueno, vamos a compartir algunas de las experiencias nuestras. ¿Qué aportamos o qué podemos aportar? Esta es la parte dura de la presentación. Yo digo que es el rincón en el que me siento más cómodo, a pesar de que, insisto, me costó mucho llegar a este lugar. Una de las cosas más importantes que podemos aportar los médicos forenses es justamente la descripción de las lesiones. Y nosotros solemos categorizar los abusos sexuales en dos niveles. El de abuso sexual reciente, en donde el aporte del médico y la médica forense es central, básicamente porque puede recuperar evidencias biológicas, esto es, restos biológicos, células, le llamamos nosotros, que permiten después identificar a la persona que ha agredido al niño o la niña. Y después tenemos también lo que se llaman los abusos sexuales de larga data. Yo acá puse una flechita en las 72 horas porque a veces es esa la línea de corte, pero bueno, bienvenidos al mundo real. La medicina, las cosas no son tajantes, ni ciertas, ni acabadas, ni definitivas, ni específicas. Así como dijeron en la mesa anterior, nosotros tenemos que dialogar. El espacio de trabajo forense es un espacio de discusión interdisciplinaria y el abuso sexual no es categórico desde lo médico exclusivamente. Hay muy pocas cosas que son categóricas. La más categórica de todas es justamente la presencia de células, en particular las células sexuales masculinas, los espermatozoides, que es lo único que da cuenta de que hubo un abuso en un niño o en una niña. El otro hallazgo categórico e indiscutible es el embarazo. Una niña embarazada da cuenta de que ha sido abusada sexualmente. Todo lo demás es discutible. Y bueno, lamento empezar a ser un poco inespecífica en este terreno. Sepan ustedes, creo que esto ya se dijo, y bueno, y si no se dijo, lo tomo yo, que en general el abuso, bueno, esto sí se dijo, es intrafamiliar, entonces la persona que agrede en general lastima muy poco físicamente a la víctima y lo único que suele dejar, porque lo excita, son sus huellas genéticas, que son sus células, las células que desprende cuando se excita al entrar en contacto con el cuerpo de la víctima.
pero son pocos los hallazgos físicos, ahora después se los voy a mostrar, que podemos encontrar en el abuso sexual, aún en el caso agudo. ¿Vale la pena hacerlo? Sí vale la pena hacerlo, porque si están, nosotros lo vamos a recuperar. En cuanto a lo que es de larga data, también es discutible. Sin un relato, sin una narrativa que cierre o que concuerde con nuestros hallazgos, aunque sean cicatrizales, que los hay, no son concluyentes, no debieran ser y son absolutamente discutibles. Bueno, a partir de un requerimiento de la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado, algunos cuerpos forenses, en realidad se invitó a todos los integrantes del Foro de Médicos Forenses de la Junta Federal de Cortes a participar en un relevamiento, y en ese relevamiento obtuvimos algunos datos que nos llamaron la atención. El 76%, esto es casi el 80% de los equipos forenses que trabajan, de los que fueron encuestados, que fueron 9 provincias en total y 17 equipos forenses, algunas provincias, 2 respondieron en lugar de 1. Bueno, el 80% no cuenta con equipos específicos para el abordaje de víctimas de abuso sexual. Y solamente 2 de los 17 grupos entrevistados integraban sus equipos con psicólogos o psicólogas que acompañaban a las víctimas en el momento de la evaluación, además de un médico o un auxiliar o auxiliar femenino forense que tuviera el mismo género que la víctima. En relación al vínculo que tenemos en los poderes judiciales, desde los poderes judiciales con los sistemas de salud, encontramos lo siguiente. Solo el 40% de los equipos forenses tienen una buena relación con los sistemas de salud pública. Recuerden ustedes que en la mayoría de los casos, sobre todo en los casos agudos, es el sistema de salud el primero en ser convocado en este tipo de delitos. Sin embargo, hay una buena respuesta en relación con la utilidad de la documental médica. ¿Y qué es la documental médica? La historia clínica de las víctimas. La historia clínica de las víctimas habla mucho, dice mucho y es muy importante, y además, insisto, la buena noticia es que los tribunales y los fiscales las aceptan. También aceptan otro tipo de documental médica, como son los estudios radiológicos, los exámenes de laboratorio o los estudios histopatológicos que pueden, por ejemplo, en el caso de la eliminación de restos ovulares en un aborto, servir para determinar la identidad de la persona responsable del abuso sexual. Y en relación con la recolección de muestras, bueno, lo que les decía antes, eso que ustedes ven, el 48% indistinto, las recolecciones de muestras en los equipos forenses que trabajan en Argentina, dentro de estas 9 provincias relevadas, lo recibe tanto de la policía como del sistema de salud, como también de los equipos forenses. En algunos lugares solamente estas muestras suelen tomarlas en los equipos de salud. Consentimiento. Recién escuché algo sobre el no consentimiento. Bueno, en nuestro caso nosotros vamos a pedirlo siempre, a pesar de que estamos conscientes de que estamos intrometiéndonos en la intimidad de un niño o de una niña. Lamentablemente, no en todos los casos se le pide el consentimiento a niños y niñas. En nuestro caso, la lineita azul marca que la mayoría de los equipos forenses, aún en niños pequeños, esto es a partir de los 3 años de edad aproximadamente, solicita el consentimiento, tanto para el examen físico como para el registro fotográfico de lesiones. Y en relación con el registro fotográfico, que es algo que nos estamos empezando a plantear y a discutir dentro de los cuerpos forenses, la mayoría registra solamente las lesiones reconocidas, es decir, no saca foto del rostro, del cuerpo, solamente de las lesiones, y las tiene a disposición de los tribunales cuando los tribunales las solicitan, aunque la mayoría en general los remiten. Pero la mayoría solamente los entrega a pedido del tribunal. Hay una minoría, que son los que están en rojito,
que los entrega sistemáticamente. Acá nos empezamos a preguntar si esto no es un riesgo, porque si figuran en el expediente en forma sistemática los registros fotográficos, muchas veces pueden ser utilizados con fines espurios, porque acuérdense ustedes que el expediente judicial es un documento al que puede acceder tanto la Fiscalía como la defensa de los imputados. Y bueno, personalmente ha pasado que tengo conocimiento de casos en los que ocurrió así. En relación con la Cámara Gesell, bueno, solamente 1 de cada 5 equipos forenses realizaba la entrevista previamente al examen físico. Nosotros también nos estamos empezando a cuestionar sobre la utilidad. Entendemos que en los casos hiperagudos, es decir, cuando la víctima ingresa después de haber sido accedida, es importante que nosotros podamos colectar la evidencia y en ese caso no podemos demorar nuestra intervención. Pero creemos que sobre todo en los casos de larga data, es decir, que no son recientes, es importante tener el testimonio, porque muchas veces, lamentablemente, debo decir, ha habido casos de denuncia de abuso sexual por algún hallazgo médico y que no se ha nunca verificado a través del relato de la víctima. Entonces es importante que se pueda contar con el testimonio de la víctima en los casos, sobre todo, insisto, de abuso de larga data. Y otro detalle que también estuvimos relevando y es el trabajo con las víctimas con discapacidades. Casi el 80% de los equipos forenses no cuentan con soporte o acompañamiento de equipos especializados en el trabajo con personas con discapacidad. Y solamente el 67% de los entrevistados había tenido algún tipo de capacitación para trabajar, el 67% no cuenta con formación específica para trabajar con víctimas, es decir, alrededor de un 30% de los equipos entrevistados tenía formación para trabajar con víctimas con discapacidad. Y esto no es un detalle menor, porque sabemos que los lenguajes y las formas de comunicación en los contextos de discapacidad tienen particularidades que lamentablemente no manejamos, porque la formación médica no incluye estos tópicos, ni en el grado ni en el posgrado. Algunos hallazgos de esto sí procede directamente a un trabajo que estamos empezando a hacer en investigación. Son 33 casos de niños y adolescentes menores de 17 años que hemos estado evaluando. El contexto se confirma, en la mayoría de los casos el abuso ha sido intrafamiliar y en nuestra investigación el padre biológico, el primer responsable. El 90% de las víctimas que evaluamos han sido de género femenino, cis o trans, y el 49% de estos 33 niños y niñas evaluados han sido menores de 7 años. Hemos encontrado lesiones en total entre el estudio de los casos recientes y los casos de larga data del 20%, lo cual coincide bastante con lo que reporta alguna literatura más compleja y con más experiencia que la nuestra. Particularmente es un trabajo de la doctora Joyce Adams, que ha evaluado más de 1000 casos en 10 centros pediátricos de Estados Unidos. Bueno, en la experiencia de investigación que estamos iniciando, el 85% de los casos de abuso han sido de larga data y solamente el 15% han sido casos recientes. Y, sin embargo, a la hora del hallazgo de lesiones, los casos recientes han sido los que más han rendido. El 50% de los casos recientes tenían lesiones. Este 50% son 3 casos, de los cuales 2 han tenido lesiones que son totalmente inespecíficas, pero revelan traumatismo de la región genital o paragenital. Y un caso que tuvo la muerte de la víctima tenía presencia de espermatozoides. Es el único caso que fue categórico. Bueno, ¿qué dicen los expertos? La doctora Adams dice básicamente que hay que formarse para hacer diagnóstico
por examen médico de abuso sexual. ¿Sí? Es decir, que es conveniente que los equipos de salud trabajen en forma coordinada o articulada con los equipos forenses. No pueden estar solos en este tipo de valoraciones los equipos de salud que no tengan formación específica. ¿Y qué dice el doctor Rodríguez Almada, que es un profesor de medicina legal de Uruguay? Dice que que no existen los hallazgos patognomónicos de abuso sexual y que la mayoría de los casos de abuso sexual de niñas y niños no produce estigmas físicos, es decir, no carguemos las tintas sobre lo que se nos requiere como médicos forenses. Y otro detalle importante, ya ni siquiera las enfermedades de transmisión sexual son categóricamente producidas por abuso. Bueno, y la última observación que hicimos en relación con los contextos en los que se ha dado el abuso sexual. Y esto no es para responsabilizar a las madres, sino para empezar a mirar un poquito más allá de las familias, la responsabilidad que nos cabe a las instituciones. En nuestro caso, el 45% de las madres de los niños que fueron evaluados en los equipos forenses eran mamás que trabajaban, que estudiaban o que trabajaban y estudiaban y debían dejar a sus niños al cuidado de vecinos, padres, padrastros, parejas, abuelos. Vulnerabilidad, el género femenino, cis y trans adelante, y las personas con discapacidad. Y bueno, como conclusiones, confirmamos el predominio del abuso intrafamiliar como el más frecuente, la limitada existencia de equipos forenses que acompañen con formación específica a los médicos en el momento de realizar los exámenes físicos. Y bueno, por ahí un detalle que ayuda a evitar la revictimización. Recuerden que la documentación médica de los centros de salud, de los servicios de prestación o de los médicos de cabecera de los niños puede ayudarnos a evitar la revictimización. Si un niño ya fue revisado, revisemos la historia clínica y no nuevamente la víctima. Muchas gracias. Entonces, seguimos en otra dimensión, ahora recorriendo las prácticas, con la licenciada Mariela Garbich, en psicología, perito del Poder Judicial de Tucumán, especialista en entrevistas investigativas y coordinadora del equipo especializado en dichas entrevistas en el Gabinete Psicosocial de Multifueros de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Gracias por estar acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, todos lo hemos dicho, pero realmente estar acá es un privilegio, es un orgullo, es un placer, y haber escuchado a los que me antecedieron realmente me llevo muchísimo. Y como siempre, lo más importante de estos, me parece, estos eventos es visibilizar la problemática y visibilizar la tarea de cada uno desde su lugar. Por eso lo dije desde el día 1, lo sigo repitiendo. El título del Congreso me parece realmente que lo dice todo, con responsabilidad, que es un llamamiento ético a que cada uno, desde el lugar que le corresponde, trabaje a conciencia. Y a conciencia significa teniendo conciencia justamente de cuál es el rol que le toca y qué es lo que todo eso implica. Y desde ese punto de vista, el nombre de esta mesa en particular me parece que también pone el acento en esto, porque habla del drama, del entramamiento judicial por el que va a circular el niño una vez develado el hecho. Antes de hablar de esto, que es con lo que yo quiero terminar, quiero contarles un poco cómo estamos trabajando en Tucumán. Estamos en un proceso de cambio, tenemos un nuevo Código Procesal Penal. Yo pertenezco al equipo que depende de la Corte, se llama Gabinete Psicosocial Multifueros, que responde, como su nombre lo indica, a diferentes fueros, pero específicamente mi equipo trabaja en lo que tiene que ver con víctimas vulnerables de abusos sexuales y violencia, sean niños o adultos. Porque en Tucumán la declaración testimonial videograbada, que es lo que llamamos EDT, entrevista de declaración testimonial, que es lo que comúnmente llamamos como cámara Gesell,
se hace en todo tipo de víctimas, niños, niñas y adolescentes, y también adultos víctimas de estos delitos. Tenemos desde hace poco tiempo 3 salas de entrevistas nuevas que están en un edificio céntrico que sí está identificado como que pertenece al Poder Judicial, pero no tiene nada demasiado llamativo, es decir, los niños van al centro con su mamá e ingresan a un edificio común, suben a un piso donde están estas salas equipadas para que sean lo más cálidas y cercanas posibles. Tenemos juguetes pensados no solo como facilitadores durante las entrevistas, sino también antiestrés para que permitan la descarga por la inquietud que obviamente entendemos que producen estas entrevistas. Y está situado este edificio más o menos en, no sé exacto, pero 10 cuadras, 15 cuadras del edificio del Ministerio Público donde están las fiscalías, que es a donde concurren las demás personas. Con esto también evitamos el encuentro entre la víctima y el imputado y las familias también, ¿sí? Tenemos también recientemente el equipo de asistencia a víctimas, que me parece que es fundamental, y que hace todo este acompañamiento que escuchábamos recientemente a la colega en cuanto a poder preparar al niño o a la niña o al adulto para la entrevista de declaración testimonial. Y cuando yo digo preparar, aclaremos, porque ¿qué sucede? Yo escuchaba a mis colegas de la parte clínica en esto de la posición francamente creyendo a la víctima. Y está muy bien, pero desde el punto de vista del perito oficial tenemos que tener cuidado porque estamos en el punto de encrucijada entre el discurso jurídico y el discurso psicológico. Entonces, cuando yo hablo de preparar al niño para la entrevista, lo que se escucha desde el discurso jurídico es decirle qué tiene que decir. Y no se trata de eso. Se trata justamente de lo que hemos estado conversando en estas mesas anteriores. Explicar para qué vienen, valorar el estado en que se encuentran, si es el momento adecuado para que puedan llegar a la Cámara GESEL, para decirlo en términos llanos, a la EDT, como le decimos nosotros. ¿Es este el momento o será otro? Y es trabajar en forma coordinada con la parte de salud, con los psicólogos clínicos, porque no se trata de poner en tensión, y en tensión me refiero claramente a oponer el derecho a la salud versus el derecho a la justicia. O tiene posibilidad de acceder a un tratamiento psicológico, o lo escuchamos en Cámara GESEL. Porque si hacemos uno, lo otro se pierde. No es así. Pero tiene que tener este abordaje el cuidado necesario para garantizar lo que el proceso judicial exige. Y esto tampoco podemos ser ingenuos. Tenemos que tener en cuenta a dónde estamos trabajando, situarnos en la trama judicial. Entonces, en Tucumán tenemos ahora este proceso, digo que estamos en un proceso nuevo y eso implica que por supuesto no es la perfección, no estamos trabajando sin errores, pero bueno, creo que la puesta en escena en lugares como estos, el poder cuestionarnos a nosotros mismos, el reflexionar sobre las propias prácticas y visibilizar no solo la problemática, sino también las malas prácticas, ayuda a que uno los pueda ir mejorando. En este sentido, en Tucumán venimos trabajando hace rato con el doctor Tony Butler, que lo van a escuchar después, en lo que es la entrevista de declaración testimonial, la técnica de la entrevista, que nos ha permitido a nosotros en Tucumán poder garantizar este espacio de escucha respetuosa y activa. Garantizar desde el punto de vista de nuestra función. Y ahí es donde yo un poco quería pensar en esto de trama. ¿Cuál es la función del psicólogo forense en este campo? Porque yo hablo de función porque me estoy situando desde la diferenciación que hace Gabriela Salomone entre rol y función. El rol es el de perito, es el auxiliar del proceso judicial, es el que va a brindar elementos de nuestra disciplina para una mayor comprensión de quien tiene que tomar decisiones. La función, a mi entender, tiene que ver con esta función de agentes de salud que siempre tenemos desde el ámbito de la psicología. Y poder entender que si desde el discurso jurídico apuntamos siempre a un sujeto autónomo, consciente, responsable, uniforme porque es igual ante la ley, el perito psicólogo, el psicólogo se va a situar siempre en el reverso de la trama.
y vamos a apuntar al sujeto. Vamos a apuntar a aquello que se invisibiliza cuando decimos cuál es el protocolo a seguir. Y acá tomo lo que decía Betina y lo que se nombró en muchas mesas también. Protocolo entendido como orientador, como buenas prácticas, como puntos de encuentro, pero no se puede nunca protocolizar el abordaje del caso a caso. No existe un abordaje protocolizado, no existen niños que respondan al protocolo o adultos que respondan a un protocolo. Y ahí nos tenemos que situar, y este es el que hablamos entre nosotras del trabajo ético, la ética del funcionario en su labor. Ponernos del otro lado de la trama para evitar que la trama se convierta en una trampa en la que quedan entrampadas las víctimas, que hacen todo un recorrido en términos de procesar, de elaborar, de poder poner palabras, para que llegado el momento deban responder quizá a un guión, a un script, a algo que se espera del otro lado, porque ahí lo que choca, si hablamos de revictimización, hablamos del choque, de la expectativa de la víctima, que espera que la institución le responda y encuentra una institución que lo hiere, que lo lastima. En este punto podemos hablar del choque de expectativas entre el discurso jurídico y lo que puede dictar el niño. Es como si pensamos en la trama como un entramado. Hay un entramado, hay un script que se espera desde el discurso jurídico, y lo digo esto con el mayor de los respetos, porque trabajo mucho con los fiscales, con los jueces, lo hablo con ellos, de modo que no estoy diciendo que del otro lado no se entienda. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista procesal muchas veces no se entiende lo que el niño está diciendo, y creo que ahí podemos articular, porque muchas veces el niño habla de muchas maneras. Lo dijo Macarena recién, tengo su libro acá, ¿sí? Te lo cuento cómo y cuándo puedo. Los niños hablan de muchas maneras, no solamente con la palabra oral, y eso se tiene que poder captar y se tiene que poder entender. Una viñeta en esto. Tuvimos una niña pequeña con una situación muy complicada. Siempre las viñetas ustedes saben que tratamos de acotar y de disimular por una cuestión ética también, por cuestión de tiempo. Pero esta niña no podía hablar en el momento preciso de contar lo que había sucedido. Porque también está esto, no, pero si yo hablé con ella y hablaba perfecto, sí, bueno, pero eso no quiere decir que esté en condiciones de prestar declaración en la Cámara Jefe, ¿verdad? Esta niña hablaba y al momento de contar lo que pasó, mutismo. ¿A qué recurrió mi colega que estaba acá? Gracias. Y que es un recurso que apelamos muchas veces. ¿Lo querés escribir? Piensen que estamos en un circuito cerrado de televisión, están viendo, la niña está escribiendo en el mismo momento que están viendo todos. Y el psicólogo luego lee lo que la niña escribió en ese momento, y ese papel escrito, que es evidencia, se adjunta después al expediente. La llamaban desesperadamente a mi colega, estando a 11, 12 cuadras, me imagino la impotencia de esta instructora. No, que no escriba porque la cámara G se es oral. ¿Se entiende? Por supuesto que mi colega explicó que oral no quiere decir solamente la palabra hablada. Hubo toda una discusión y terminó el fiscal. Si esto no hay acuerdo, hay que llamar al juez y esperar que el juez se conecte, mientras tanto el niño está esperando, para explicar que oral no quiere decir solamente hablar, o decir las palabras clave que activen algún protocolo procesal. Es escuchar lo que el niño dice de la manera en que lo puede decir. Otro ejemplo ligado a este. Esto me tocó a mí, fue una adolescente hipoacústica y había sufrido un abuso. Entonces, asistencia a víctimas atinadamente avisa que necesitábamos algún ajuste o apoyo para que esta chica pueda contar. Entonces, el día que yo llego a la sala de entrevistas me encuentro con la perito oficial e intérprete de señas y la mediadora sola. Le dice la mamá y la abuela, así trabajan en Tucumán en conjunto. Me dice la mamá y la abuela que acompañaban que la nena podía leer los labios. Yo habitualmente hablo rapidísimo, pero en ese momento me saqué el barbijo, estábamos con barbijo en ese momento, y le hablé así a ver si me podía entender. No me entendía, probamos con la intérprete de señas, no manejaba lenguaje de señas, se comunicaba con la mediadora sola.
Entonces, en ese momento armamos el dispositivo con la asistencia víctima, la mediadora y la intérprete, cómo nos íbamos a comunicar, y en la entrevista de planificación contamos esto. Y ahí pudimos hacerlo, pero fíjense cómo en un primer momento, ante la advertencia de asistencia víctima de que era hipoacústica, la respuesta inmediata fue el intérprete de señas. No sabíamos si esta niña manejaba lenguaje de señas. Entonces, el protocolo puede indicar apoyo y ajustes. Ahora, ¿cuál es el indicado para el caso? Habrá que verlo en cada caso. Y en esto, ya para terminar, quiero tomar cortito lo que es, trato de resumir mucho, pero el rol nuestro acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como peritos o como psicólogos, se habla mucho de la validación, ¿no? Validar el discurso. Si es creíble, si no es creíble, si es cierto, si no es cierto. Bueno, es toda una discusión, no me da el tiempo y mucho se dijo ya en este sentido. Pero yo quiero tomar esto de validar en el sentido de darle valor. Darle valor en el modo y en el momento en que lo puedan decir. Y eso implica humanizar, y eso implica dignificar. Yo creo que esa tiene que ser la gran lucha en este momento, que se le dé lugar a la expresión en la modalidad que lo puedan hacer y en el momento en que lo puedan hacer, y en esa lucha estamos todos corresponsablemente unidos. Muchas gracias. Prolijísimo el manejo del tiempo, vamos muy bien. Vamos a pasar a la doctora Estela Mariscul, doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, con tesis sexual infantil, especialista en Psicología Forense con orientación en niñez y adolescencia y especialista en Ciencias Penales. Profesora de la Facultad de Psicología de la UBA y titular a cargo del equipo del Gabinete Pericial Especializado en Psicología Forense de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Doctora. Bueno, buenos días. Creo que todos agradecimos ya no solo la invitación, sino el excelente trato, ¿sí?, que hemos recibido desde el momento en que salimos del aeropuerto de aquí, de parte de la organización. Así que bueno, agradecerles nuevamente y bueno, la ética, ¿sí? El psicólogo forense. Nosotros tenemos una clínica, que es la clínica forense, ¿sí? Es una clínica especial. Voy a ir pasando algunas cuestiones porque se habló mucho en estos 2 días, pero creo que no se ha definido, ¿sí?, de alguna manera de qué se trata el abuso sexual a las infancias y adolescencias. Yo voy a hablar especialmente en niños, ¿sí? Nuestra intervención. Planteo desde hace mucho tiempo que el psicólogo o los peritos en general no somos auxiliares ya, no vamos en auxilio de... Estamos en un momento sociohistórico en el que los peritos somos asesores, ¿sí? Y que trabajamos para que haya un proceso justo, que trabajamos para que la Fiscalía o la defensa o el juez, depende en qué marco procesal, porque hay tantas jurisdicciones en este país como marcos procesales diferentes, puedan, digamos, tener prueba, ¿sí? Eso es lo que hacemos las colegas que estamos aquí y seguramente otros colegas que están en el auditorio, ¿sí? Entonces, tener presente que no somos terapeutas de los niños, ¿sí? Que no es nuestra función, considerar a estos niños como sujetos de derecho, entonces al considerarlos como... Ay, hacen un tío bárbaro. Para atrás, me habían enseñado para adelante, pero para atrás, no, más para atrás. Entonces, el tema otra vez del consentimiento, ¿sí?
al niño, tanto, bueno, al adulto a cargo, que es el primero, con quien nos entrevistamos, ¿sí? Pero también, digamos, a ese niño o niña o niñe, como podamos decir, debemos pedirle, ¿sí? Si desea, ¿sí?, participar del encuentro. Muchos niños se les dice a las mamás cómo pueden, o las tías, o el adulto a cargo, o el papá, porque muchas veces, siendo intrafamiliar, tiene que ver con la pareja actual de la madre, que es el denunciado. Entonces esa niña, ese niño está a cargo de su papá, entonces es con él con el que nos entrevistamos. Les dicen que vienen a jugar, ¿sí? Y en realidad vienen a jugar y a bastante más que jugar, ¿sí? Y depende de la edad, ¿sí? Será el juego que podamos hacer, porque jugar es importante, que dibujen es importante, pero si ese niño no hace un relato, en el marco procesal al que yo te debo respetar, tenemos la entrevista previa, ¿sí? Nos guiamos por la guía de buenas prácticas, que acá tenemos el honor de contar con una de las autoras, ¿sí? De esa guía de buenas prácticas. Y entonces determinar si el niño o la niña además quieren declarar, ¿sí? Porque a veces es una pelea que, bueno, yo ya no tengo más porque los fiscales saben que mi posición ética es una y ya no insisten en tratar de convencerme de que para ellos es importante, ¿sí?, que ese niño o esa niña declare, ¿sí? Pero nosotros, como decía Marcela y Ana, y hemos estado hablando, y con Virginia estos 2 días muchísimo, y además con los colegas que estuvieron anteriormente, nosotros tenemos que preservar esa subjetividad, ese psiquismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese niño, niña, ¿sí?, ha tramitado varias situaciones, ¿sí? La primera la constituye la victimización sexual sufrida, que puede ser de diferentes formas, ¿sí? Por eso quería ir al power anterior, pero no lo logramos. Y en niños pequeños, el acceso carnal, como lo dice el Código Penal, ¿no es cierto?, es, la verdad, en líneas generales, una excepción, ¿sí? Nosotros tenemos un gran porcentaje de niños que han padecido tocamientos, que han tenido sexo, se les ha pedido que se les realice sexo oral o se les ha realizado sexo oral, se ha hecho frotamientos en las zonas. Entonces, en el cuerpo, como decía la doctora, no hay registro, ¿sí? No hay, digamos, lesiones o no hay indicadores físicos. Entonces ahí empieza todo un cuestionamiento, ¿sí? Por suerte ya hemos atravesado la etapa de los niños mienten, no mienten, se les puede creer, no se les puede creer, por suerte digo, porque yo que hace muchos años que trabajo en esto, les diría que no hace tanto tiempo los jueces y fiscales y defensores cuestionaban esto, ¿sí? La competencia, la no competencia. Bueno, entonces decíamos, la primera es la victimización sexual sufrida, ¿sí? La segunda es la que se advierte en la crisis del develamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese niño vuelve a revivir ante quien puede decirle, muchas veces es su mamá, otras veces es una hermana mayor. Es preocupante cuando es en el colegio, ¿sí? ¿Y por qué es preocupante? Porque evidentemente no encontraron en un adulto de su entorno ese lugar de confianza y de protección, ¿sí?, para poder hablar. ¿Y por qué también es complicado? Porque cuando es en la escuela, muchas veces está la oposición o la falta de implicancia de esa familia en cuanto a continuar con el proceso, ¿sí? A veces las fiscalías no leen, entonces quién fue la denunciante, que por la ley sabemos que tiene obligación, pero no es parte del proceso, un docente,
o un profesional, y entonces citan a ese docente a que traiga a las niñas. Entonces viene el docente y dice, mire, yo no lo tengo, yo hice la denuncia. Y nosotros en eso contener y también trabajar con ese adulto, decirle que bueno, fue un error, y ahí se sigue perdiendo tiempo, ¿sí? Tiempo que en los niños es sumamente difícil, ¿sí? Porque cuanto más tiempo pasa en que se termine el proceso, ¿sí? Más tiempo pasará en que tendrá que seguir, digamos, siendo convocado y no pudiendo olvidar. Muchas veces dicen, yo me quise olvidar de lo que me pasó y entonces ahora me cuesta acordarme bien de lo que me pasó. ¿Sí? Bueno, la tercera y cuarta se da a partir de la denuncia, ¿sí? Y ahí empieza lo que se llama la ruta crítica, para decir. Bueno, voy a diferenciar lo que es victimización secundaria, porque a veces se confunde lo que es victimización secundaria de revictimización secundaria, ¿sí? La victimización secundaria, y sí, nosotros, la doctora, tiene que hacer, digamos, tener un diálogo con esa niña, un vínculo empático para que esa niña o ese niño, digamos, no se vea forzando y no sea más traumático la intervención de la revisación, ¿sí? Nosotros lamentablemente tenemos un gran porcentaje de médicos forenses hombres y entonces hay niñas que no quieren revisarse y ese es un obstáculo, ¿sí? Pero bueno, se necesita que con el consentimiento y hoy se hablaba de ternura y ayer también creo que escuché el término ternura, ¿sí? Y nosotros la ternura tenemos que traducirla en ética, ¿sí? Es una posición ética nuestra el no intervenir produciendo un daño mayor, no intervenir tomando a esa niña o a esa víctima como objeto de prueba, ¿sí? El derecho penal, y no es un cuestionamiento, es lo que es, ¿sí? Necesita de la prueba, ¿sí? El tema es cuando se deshumaniza, cuando ese niño, esa niña que ya ha padecido lo que ha padecido, ¿sí? Y lo que padece, porque muchas veces el entramado familiar no acepta y entonces hay quienes apoyan a la víctima y hay quienes están en la vereda contraria y hay amenazas que se agravan, ¿sí? Denuncias de amenazas y hay toda una suerte de violencia, ¿sí? Que digamos también la notamos, ¿está? Y entonces ese lugar de la víctima, ¿sí? La víctima y su sufrimiento pasan a ser un elemento más de prueba. Es real que sin esa prueba no hay mucho que pueda hacer el fiscal. ¿Sí? Si no hay relato, ¿tá? Por más que desde la clínica se pudieran encontrar otros elementos, relato y no siempre declaración testimonial. No es lo mismo, ¿sí? Una cuestión es que pueda hablar con nosotras y de forma privada, ¿tá? Que pueda escribir, ¿no? de que me contesten a través de las respuestas para ir abriendo, ¿no es cierto? Y después empiezan a contestar, porque no sé si se cansan de escribir o porque ya, digamos, esto ha sido como una apertura. Pero a veces no quieren declarar, y eso lo tenemos que respetar, ¿sí? Y ese también, digamos, no es en ese momento, como decía, a veces en ese momento no pueden, pero a veces se plantea que no desean, y eso lo tenemos que dejar en claro en el informe. ¿Por qué? Porque respetarlo como sujeto de derechos, ¿sí? Convención, ¿ah? Marco constitucional, no es que se nos ocurra a los psicólogos, pero igual el fiscal intenta después al tiempo otra vez. Y nosotros, en mi caso, el equipo que yo dirijo y el que por suerte tenemos la posibilidad de supervisar una vez por mes los casos, ¿sí? Lo que es bastante atípico, planteamos que nuestro límite ético, ¿sí? Y la justicia sobre mi límite ético profesional no puede, ¿sí? ¿Ah? Así que bueno, más adelante, porque no tenemos tiempo de nada. Bueno, la revictimización secundaria, que sí, evaluaciones y múltiples médicas, porque bueno,
el primer médico no hizo un examen bueno porque la nena se movía y entonces otro examen médico. Cuando son familias vulnerables ingresa niñez, o cuando es en la escuela ingresa el equipo de niñez, el equipo zonal, como se llama en cada distrito, y entonces le vuelven a preguntar. En comisaría, que está prohibido en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo escuchamos niñas de 8 años que ya han contado ante el oficial de policía que puso que la madre fue la que dijo lo que dijo, sí, fue esa niña. Múltiples evaluaciones han pedido de la defensa, ¿sí? Cuando se hizo una cámara GESEL, después se va a juicio, y el fiscal y nosotros nos comprometimos en que iba a ser la vez que iban a ser escuchados, y sin embargo el fiscal quiere otra vez que declaren, ¿sí?, en juicio, y otra vez el tema del pedido. Podemos comprender todo lo que requiere el derecho penal, podemos comprender todo lo que requieren los defensores y los fiscales y los asesores de menores, en donde está esa figura. Pero nosotros estamos trabajando desde la subjetividad del niño, confrontándola siempre con la objetividad del expediente. Nosotros somos imparciales, o debemos serlo. Sí, entonces nos podrá conmover un caso por múltiples variables, pero si no tenemos un relato donde, esto ya me lo dije, lo pasamos adelante, donde nos puedan dar qué es lo que necesita, que se necesita, qué es lo que sucedió, quién es el autor para ese niño que realizó esa conducta, dónde sucedió esa conducta, ¿sí? Y cuándo. Entonces, gracias de la entonces, sostener un adecuado rapport o vínculo, decían ternura, humanización, priorizar la necesidad de ese niño, esa niña, por sobre el proceso, ¿sí? El proceso será justo si no revictimizamos a una víctima. A las víctimas muchas veces, y sobre todo son pequeños, es como que no les interesa demasiado qué va a pasar, ¿sí? Es más, cuando son muy pequeños, el horror en este juego, que para eso sea un juego, 3, 4 años, lo ponen adulto cuando se entera, ¿sí? Y muchas veces el adulto hay que contenerlo en la entrevista y decirle que la angustia, puede ser la angustia de esa entrevista, porque está esa niña o ese niño por afuera esperando, ¿sí? Entonces hay determinadas cuestiones que sobrepasan lo que es el trabajo de la clínica, ¿sí? La libertad para exponer los hechos, y después, el doctor nos va a honrar con todo lo que tiene que ver con la toma de declaración testimonial, ¿sí? La entrevista semi-dirigida, ¿por qué? Porque hay elementos que sí o sí tenemos que tener, ¿tá? Y el tipo de lenguaje que se debe utilizar, y creo que queda una más, pero nosotros debemos adecuarnos al lenguaje de ese niño, niña, ¿sí? Y hoy, recién decía Marcela el caso de un niño, una niña que era hipoacúsica, ¿sí? ¿Y qué pasa con un niño de 1 año y medio que lo envían a evaluar, pero si está en condiciones de declarar? Primero no habla, ¿sí? Puede decir 3 palabras. Entonces, la psicología tiene que poner un límite, ¿sí? Porque somos asesores. No decir, no auxiliamos, no vamos en auxilio corriendo a nada. No, somos auxiliares, somos asesores, y por lo tanto, y en general, somos escuchados y respetados por los jueces y las partes del proceso. Habrá algunas partes que no, pero con el tiempo vamos creciendo todos, ¿sí? Así que creo que ya es la última y se termina. Y se me terminó el tiempo, así que queda esto. No todos los niños evidencian efectos traumáticos
en su vida cotidiana, ¿sí? Aparece la disociación, ¿sí? Entonces, a veces cuando se habla de indicadores, y sobre todo aquí que hay docentes, ojo, porque puede ser un niño o una niña, digamos, muy agresiva, muy inquieta, digamos, con problemas de conducta dentro de la aula, pero también puede ser esa niña sumisa, ¿sí? La mejor alumna del grado, la que respeta todo. Entonces, vuelvo a lo que decía Marcela, el caso por caso, ¿sí? Protocolo como guía para no irnos, por eso acá utilizamos las feminas para guiarnos más o menos, pero después ampliamos lo que cada uno de nosotros en el recorrido, bueno, hace ya 30 años que trabajo con víctimas, en diferentes posiciones, y me sirvió mucho haber dirigido un hogar durante más de 10 años de preadolescentes y adolescentes víctimas, cuando esto no era un delito, ¿sí? Cuando el niño no era sujeto de derechos, ¿sí? Entonces digo, esa experiencia me sirvió a la hora de empezar, digamos, con mi práctica de psicóloga forense. Bueno, muchas gracias. Me permito recordarles que todas las preguntas, habían anticipado, van a ser recibidas, así que les pedimos que las preguntas a cada una de las expositoras las puedan hacer llegar a parte del equipo organizador, que van a ser respondidas en otro momento. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora querida Virginia Berliner Blau, médica, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y especialista en medicina legal. Desde el año 1999 se desempeña como perita médica forense de la Justicia Nacional Argentina. Es reconocida docente universitaria en temas vinculados a psiquiatría forense y niñez y presidenta de la primera comisión de género de Cuerpo Médico Forense. Habría mucho más para decir. Virginia. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Bueno, excelente la organización, el trato. Ya desde Buenos Aires me sumo a todas las expresiones de las colegas. Voy a tomar un tema que me imagino que es, bueno, todos habrán pasado por situaciones como cuando el niño calla o se retracta en investigaciones formales sobre víctimas de abuso sexual, de violencia sexual en la infancia. Entonces, bueno, hay mucha investigación. Acorté un poquito la presentación porque, bueno, tenemos menos tiempo. Pero una de las preguntas fundamentales, ¿con qué frecuencia las entrevistas de declaración testimonial a niños producen develación cuando experimentaron violencia sexual? Bueno, hay una cuestión que es algo incontestable, porque no tenemos toda la información acerca de las prácticas de entrevistas investigativas a nivel nacional y hay una gran imprevisibilidad en las prácticas. Por supuesto, los preescolares son los niños que más dificultad por ahí ofrecen cuando se los entrevista, porque sus relatos son típicamente incompletos y breves cuando los brindan, entonces son más difíciles de sustanciar, pero además hay menor tasa de develación porque, como decían las colegas, se necesita estar altamente capacitado para trabajar con esos niños y muchas veces no hay los especialistas. Pero bueno, los estudios sostienen que la gran mayoría de los niños callan las experiencias de abuso, más del 66%, o sea, más de un tercio hablaría, y esos niños son atípicos, son vulnerables y son lo que se llama la punta del iceberg, porque la mayoría callan, y si esos niños no son contenidos y abordados rápidamente, son aquellos niños que van a estar de nuevo debajo del agua, es decir, van a volver a callar o se van a retractar. Entonces, pero como concepto básico, una develación previa es un fuerte predictor de una revelación en una entrevista formal posterior, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, a ver, ¿qué antecedentes tenemos? Bueno, habló en la escuela, en la casa o con alguien. Bueno, eso es un predictor de que posiblemente pueda hablar en la instancia formal.
Y la mejor herramienta para analizar una retractación es contar con esa entrevista de declaración testimonial inicial, temprana, videograbada y hecha acorde a buenas prácticas. Ahora bien, y los niños que no develan durante la investigación. Bueno, cosas que parecieran obvias, pero hay que decirlas. Miedo, vergüenza, por proteger o por desinterés. También porque no reconocen al evento como abusivo o inapropiado. Esto puede pasar tanto en niños muy pequeños como en adolescentes vulnerables que se ha dado a llamar, entre comillas, víctimas complacientes. Son chicos y chicas muy vulnerables que alguien se ofrece a ayudarlos, también los abusan y ellos sienten que además están siendo ayudados, ¿no? Porque bueno, no pueden hacerse entender o no entienden. Bueno, los niños con discapacidad auditiva, visual, motora, mental, y por ahí no contamos con las personas preparadas para abordarlos. Claro, y no entienden de qué quiere hablar el entrevistador. Eso, bueno, por eso está bueno seguir los protocolos, ¿no? Que no es una guía rígida, al contrario, es como una danza en donde nos tenemos que ir adaptando permanentemente a ese nivel del niño adolescente en cuanto a su nivel cognitivo, del lenguaje, evolutivo y estado emocional. Y también puede ser que no hablen, no deben, porque no fueron abusados y sinceramente lo dicen. Entonces, el método forense específicamente parte de trabajar con hipótesis alternativas. No es que vemos, digamos, o entrevistamos niños abusados, sino que pueden haber sido abusados sexualmente. Y también los niños no hablan, este es un tema muy delicado, por entrevistas inadecuadas. Entonces los niños quedan vulnerables y en riesgo, porque sin detección no hay tratamiento, no hay medidas de protección, etc. Ahora, la tendencia de velar es aún menor si hay convivencia, si hay responsabilidad y culpa por proteger la integridad familiar. Esto se ve especialmente en nenas más grandes. En los casos más severos, la develación es aún más tardía, esto se ha estudiado, y hay una gran vinculación además entre la demora en la develación y la retractación, es decir, hay una asociación. Cuanto más se tarda en develar, las condiciones del contexto seguramente son más tristes, más penosas, y entonces muchas veces el niño llega a esa retractación. También depende la tendencia de velar de la aceptación o no de la posibilidad de que haya ocurrido la agresión sexual por parte del entorno familiar. Por supuesto, esto es una cuestión que la develación, ¿por qué muchas veces ocurre en la escuela o en el hospital? Por temor a no ser creídas, por temor al castigo, por amenazas, etc. Bueno, en cuanto a la develación, hay una íntima relación con relación a la cercanía en el vínculo entre víctima y agresor. Entonces, para evaluar tanto los niños que no hablan como los niños que se retractan, es fundamental conocer el contexto. ¿Hay una develación previa creíble? ¿Hubo una develación previa creíble? ¿Hay una develación previa a una persona desinteresada, neutral? Por ejemplo, una maestra. Y si no hay motivos para pensar que esa maestra pudo haber hecho una denuncia intencionadamente falsa. ¿Hay alguien que fue testigo del abuso? El contexto para nosotros es el expediente, que es como para el médico la historia clínica. A veces hay esta cuestión de no den los elementos previos a los profesionales y a los profesionales porque se van a contaminar. Y yo, digamos, esto del contexto, de la lente de género y la perspectiva de la infancia tiene que ver con entender en qué circunstancias viene ese niño, qué circunstancias lo rodea, si no nos perdemos realmente qué está pasando.
Entonces, el contexto es el expediente, el entorno del niño, los informes previos y el que informa al propio niño, en qué contexto viene. Es mucho más probable que develen cuando los agresores son extraños. Parecen novedades, pero bueno, hay que mencionarlas. Las develaciones vienen sobre todo en los casos intrafamiliares, especialmente en los casos de incesto. Perdón, las retractaciones. Es mucho más probable que se retracten cuando hay incesto paterno-filial, esto lo voy a insistir, y me parece que la palabra incesto paterno-filial tiene una connotación que no tiene lo que decir abuso sexual intrafamiliar, porque incesto es, el incesto con niños es la violación de un tabú primordial que hace a la cultura y al sujeto. Entonces, los niños, especialmente aquellos que padecen incesto, quedan desubjetivados en duelo, queda el genitor, pero se quedan sin rol paterno. Es decir, y muchas veces las familias y hasta las propias víctimas evitan decirlo por el tremendo desamparo que implica admitir que se quedaron sin ese rol paterno. Bueno, por supuesto hay más culpa, más complicidad, hay muchos motivos por los cuales los niños porque quieren, porque hay ambivalencia, etc. El contexto y retractación, seguimos entonces. Lo principal, esto va a estar, casi diría, en la mayoría de los casos, las presiones familiares. Esto hay que investigarlo. Puede ser una madre que descree, es decir, el niño adolescente, no viene a decir, bueno, yo vengo a denunciar porque quiero justicia, etcétera, etcétera. Viene a decir, yo no sé para qué hablar, mi mamá llora todo el día. Esto le importa más que lo que pasa en la justicia. Entonces esto es un factor preponderante en las retractaciones. Una madre que visita al agresor en la cárcel inclusive con el niño o la niña, cuando el acusador es una figura paterna o alguien muy cercano, confiable, tanto de la madre o del niño, de la familia. Y la retractación aún es mayor cuando se recomiendan visitas. Fíjense acá que muchas veces ocurre que en penal no se llega a una determinación de qué fue lo que ocurrió y después, civil se va a reclamar esta reunificación y finalmente ahí se callan más, definitivamente. Si tenía algo para decir, no lo van a volver a repetir. Y cuando hay repetida exposición al agresor, o sea, cuando no se tomaron las medidas de resguardo. Ahora, esto es lo que me gustaría también transmitir. Hay técnicas para asesorar si la retractación es válida o no. Antes lo hacíamos intuitivamente, pero ahora hay como un protocolo que se ha desarrollado. Porque ¿qué pasaba? Siempre se cuestionó a los niños en su credibilidad por el hecho de ser niños, con ese criterio adultocéntrico, androcéntrico, que excluía mujeres, niños, colectivos LGTB por esta cuestión de las ciencias, ¿no? Y sobre todo estar basado todo en el hombre adulto, heterosexual, etc. Blanco y propietario, como se dice. Pero la técnica de entrevista frente a un niño que se retracta es tratar el evento previo como un abuso. Ahora vamos a ver. Entonces, uno no lo confronta, nunca lo debemos confrontar, pero acá tampoco, no lo vamos a decir, bueno, vos estás mintiendo o diciendo algo no es cierto, jamás lo juzgamos. Le decimos, bueno, está bien, porque ellos vienen a decir no pasó, mentí, no ocurrió, o lo que sea que fuera, frases cortas, sin mayores explicaciones, pero le decimos, bueno, está bien, decime todo lo que dijiste antes, en relación a esa primera entrevista documentada. Entonces le hacemos decir todo lo que dijo. Esto implica paciencia, no es tan fácil, no quieren hablar en general de aquello otro, solamente quieren decir mentí y se quieren ir rápidamente, pero bueno, con paciencia, con rapport, lo hacemos contar lo que dejó antes. Le preguntamos
a quién fue que se lo develó por primera vez y qué le dijo esa persona, no sé, era la madre o algún familiar, la tía, qué le dijo cuando lo develó por primera vez. Es decir, en el sentido de le creyó, fue contenida o no. Es creíble que fue un sueño, estas cosas que se dicen así como un poco livianamente, ¿no? Es creíble que tuvo la capacidad de inventar todo ese relato previo que fue considerado en su momento creíble. Y además le preguntamos sobre las motivaciones para que haya hecho la develación anterior. Estamos hablando todavía de la develación inicial. Luego, el análisis del discurso actual y del contexto nos guiarán acerca de la validez de la retractación, o sea, del contexto y del discurso actual. Y la retractación no invalida una develación inicial considerada bien fundada. Ustedes, bueno, como les decía, vieron cuántas veces, bueno, se les cree del niño solamente por ser niño, y sin embargo cuando dicen, ah, no, pero a mí no me pasó, se le cree inmediatamente, se cierra el expediente. Nunca hubo tanto creimiento en la palabra del niño como cuando se retractan, ¿no? Qué conveniente. La precisión, entonces, cuando analizamos la retractación y el discurso acerca de la retractación, también es importante tener en cuenta la precisión y cantidad de detalles. Son esenciales analizar tanto la develación como la retractación. Es decir, si la retractación pasa solamente por decir mentí y no hay ningún detalle, no hay nada, bueno, no tenemos elementos para decir es una retractación que tiene indicadores de credibilidad narrativa. Bueno, y además estas entrevistas implican grandes desafíos, con lo cual siempre es necesario insistir en que tiene que ser gente capacitada y con mucha vocación y ganas. Entonces, las buenas prácticas de entrevistas, como han dicho ya compañeras, colegas, elevan significativamente las tasas de develación. Y tenemos que saber que los entrevistadores o entrevistadoras intimidantes o que hacen preguntas inapropiadas producen tanto retractación, o sea, falsos negativos, como develaciones falsas, falsos positivos. Fíjense el riesgo de confiar en gente no preparada estas entrevistas con las consecuencias que pueden tener, tanto en la vida del niño como en el resto de la familia. Entonces, es importante analizar la retractación, saber exactamente cómo fueron entrevistados inicialmente. Es crucial analizar la retractación, tener esa primera entrevista y verla en su totalidad. Entonces, la develación inicial es más creíble si el niño le contó a otro niño, por ejemplo, si no pensaba que la develación iba a llevar a una investigación formal. Si el niño quiere hacer una declaración falsa, no le cuenta a un amigo, no le pide que mantenga el secreto, por ejemplo, y quiere ser llevado a hablar. Quiere ser llevado a hablar. El niño que son pocos los casos, pero que quiere hacer una declaración falsa, en contrario de lo que habitualmente vemos, que cuando los entrevistamos, hacemos rapport, los niños colaboran, etc. Y cuando llega el momento de entrar en la fase sustantiva de la entrevista, el niño agacha la cabeza, mira al costado, baja la voz, desvía la mirada, etcétera, etcétera. Entonces, las recomendaciones cuando hay retractación o reticencia a hablar son hablar del develamiento anterior de la forma más detallada posible para saber si la retractación es válida o no. Como les decía, retractarse es fácil, 2 o 3 frasecitas. Pedirle detalles de las reacciones e interacciones familiares luego de la develación, como les decía anteriormente, esos detalles son importantes. Es muy importante también escuchar sus deseos cuando vienen a retractarse, sus deseos, emociones, sentimientos, expectativas con la retractación. Muchas veces van a decir que desean restablecer los lazos familiares. La culpa, ¿no?, por sentirse que destruyen, como decían, la homeostasis familiar. Es muy común la retractación, además, especialmente en niñas y adolescentes sin padre
con padrastro y con hermanos que son hijos de este último, porque dicen: yo no quiero dejar a mis hermanos o hermanas sin padre. Ellas sí saben lo que es vivir sin un padre. Bueno, en la fase sustantiva de la entrevista, que contame qué pasó, el niño, como les decía, los niños que se retrasan había de responder: ¿por qué viniste hoy acá? Focalizarse en las evaluaciones previas, ya estábamos en eso. Otros niños niegan todo, pero si lo que dijeron al entrevistador imparcial, pero si lo que dijeron al entrevistador imparcial sugiere fuertemente que ahora no está contando la verdad, bueno, hay que analizarlo en cada caso. Y para diferenciar retractación verdadera de falsa, hagamos hablar a los niños también cuando se retractan. La gran mayoría lo hace aparte para aliviar el severo estrés que padecen con la develación. Y el porcentaje, si hacemos esto de la buena manera, digamos, con prácticas de calidad, vamos a llegar a lo que dicen las investigaciones: el porcentaje de retractación válido es realmente bajo. Bueno, estamos en tiempo, así que me quedo acá. Muchas gracias. A modo de algunas claves que hemos escuchado de esta mesa, quisiera compartir que entre las vicisitudes, desafíos y tensiones que nos han dejado en este ratito, entre las posibilidades de entramar y entramparse, se rescata el valor de la singularidad, el valor del contexto, el valor de la capacitación y formación especializada, muchas de las cosas que nos muestran con responsabilidad ética para saber decir como para saber cómo hacer, a propósito de las diferencias que uno encuentra entre los discursos de las prácticas y los haceres mismos. Así que valoramos lo que nos han dejado, esperamos continuar con la posibilidad de cuestionar lo que uno también hace como modo de visibilizar otra dimensión que este Congreso nos está permitiendo. Muchas gracias. Bueno, tomo la palabra yo mientras vamos preparando para la próxima intervención. Acaban de escuchar un panel de muchísimo nivel académico y solvencia de todas las expositoras, pero bueno, en particular quiero agradecerle a Virginia Berline-Blo. Su presencia en nuestra ciudad es una eminencia por su actividad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es de las profesionales que más saben de la temática, así que para mí es un honor que esté acá en Ushuaia.